pues no sé. Me habéis hecho caso a mí. Muy bien, nos están escuchando. Aplausos. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos todos a esta presentación de una exposición, pero que es mucho más que una exposición, porque en el espacio Fundación Telefónica nos gusta mucho, o por lo menos intentamos, que las exposiciones abarquen un proyecto en el que todas las áreas, todos los ámbitos de la Fundación trabajemos en conjunto, hagamos actividades infantiles, talleres, charlas, conferencias, performance, investigaciones, desde lo más lúdico hasta lo más sesudo, como le gusta decir a nuestra querida Almudena. Y precisamente este proyecto surgió un poco así, no surgió como una exposición, surgió como una idea que estuvimos hablando ya pues, el año pasado, hace año y medio, con Fernando Marías, ya que en estas fechas se cumplían los 200 años del famoso encuentro en Villa Diodati. ¿Por qué no convertíamos el espacio en Villa Diodati? Que lo haremos mañana, luego nos lo contará Fernando. Y a raíz de eso también, pues hablando con comisario Delgado y comisaria Santoyo, o comisario Santoyo, nuestros comisarios favoritos, surgió también la idea de esta exposición, de la que se ha quedado al final fuera nuestro querido Drácula, que luego también hablaremos de eso, que igual tenéis ahí otro proyecto solo con Drácula para más adelante. Y bueno, es un proyecto que, como ellos nos contarán y como veréis, pues abarca muchas facetas. Me llamo Andrés Pérez Perruca y trabajo en programación del espacio. Debería haber empezado por ahí, y dando la bienvenida también a mi compañera Cristina Zúñiga, que trabaja en el área de exposiciones, a la que no le quiero dar la espalda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, muy bien. Muy bien. Y, por supuesto, nuestros comisarios y Fernando, al que doy la bienvenida. Luego, pues, todos los medios, aparte de los que hayáis hecho pues, alguna pregunta, o las entrevistas de antes, pues estaremos por aquí, os podrán preguntar, podremos preguntarnos más detalles, y seguro que surge pues, alguna cuestión más durante la rueda de prensa de hoy y la presentación de esta tarde, que no estaba prevista, porque el virus Diodati, como dice muchas veces Fernando, abarca prácticamente toda la historia de la humanidad y de la cultura. Pero bueno, yo de momento no me quiero alargar más. Cristina nos va a contar un poquito más sobre la exposición y ya nos vas a ilustrarnos. Muy bien. Buenos días, gracias a todos por venir. Yo quería empezar con los agradecimientos en nombre de Fundación Telefónica, principalmente por los prestadores, por los museos complutenses, el Museo de Veterinaria, el Museo de Farmacia Hispana y el Museo de Anatomía Javier Puerta, por cedernos amablemente sus piezas, que desde luego han enriquecido y mucho la exposición, como veréis. También a Filmoteca y a los prestadores particulares, a Sara Torres, a Luciano Berreatúa, a Jesús Palacios y a Daniel Aguilar, porque, bueno, pues como decía, sin sus piezas la exposición hubiera sido muy distinta. Quería también agradecer al equipo de Fundación, que siempre está con nosotros, a Eva de Comunicación, Administración, a Águeda, que ha participado en el montaje, y bueno, por supuesto también tenemos entre nosotros a uno de los prestadores, a Fernando Sabater, a quien invito luego a subir con nosotros, y si tienes algo que contarnos, pues desde luego estaremos encantados de escucharte. Nada, el espacio Fundación Telefónica recupera la figura de Frankenstein 200 años después de ser creada, la resucita y la acompaña a través del magnífico trabajo que han hecho María Santoyo y Miguel Ángel, y también Fernando Muñoz, el diseñador museográfico. Y bueno, viene acompañado de una serie de personajes literarios que se han convertido en arquetipos y en inspiración para disciplinas tan diversas como la publicidad, el arte, la música, el cine, pues como son la Eva Futura, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, El hombre de arena, etc. Como tampoco voy a robaros más tiempo a vosotros, os doy las gracias y os cedo la palabra. Gracias. Bueno, pues yo quisiera, no quiero tampoco resultar pesada, no es una rueda de prensa, pero no podemos dejar de agradecer siempre todo el apoyo que nos brinda esta casa. Nos sentimos casi como en casa, y puede resultar incluso un abuso, pero lo cierto es que no se nos puede tratar mejor. Se acoge siempre nuestros proyectos con gran entusiasmo, y hay un equipo detrás fabuloso que hace que
que se hagan realidad de una manera siempre muy mejorada, muy crecida. Así que quiero dar las gracias, por supuesto, a Almudena Bermejo, como siempre, a todo el equipo de Fundación Telefónica. Andrés, gracias. Bueno, por supuesto, a Laura, María Brancós y, en este caso, Cristina, que es la que se ha ocupado de la coordinación. Muchísimas gracias, Cristina, por el buen trabajo. Eva, el equipo de educación, es decir, aquí lo que es una maravilla es siempre tener, de repente, un equipo extenso que convierte cualquier iniciativa en algo que se multiplica por 1000 posibilidades, ¿no? y que accede a todos los públicos. Con lo cual siempre es de agradecer, porque no se queda solo en ese pequeño acto efímero que es una exposición, sino que después deja una huella que beneficia a todo el mundo. Así que gracias por todo y a todos. Dicho esto, efectivamente fue una idea que surgió a raíz de una idea previa de Fernando y compartida con vosotros. Queríais celebrar los 200 años del encuentro en Via Diodati, que dio origen a tanto, no solo a Frankenstein, sino yo creo también a una forma de entender el mundo, que probablemente Fernando podrá explicarnos mucho mejor. Y para nosotros fue estupendo poder subirnos al barco de esa celebración. No nos quisimos quedar en Frankenstein, pensamos que era interesante valorar qué otras novelas del siglo XIX abordaban esa cuestión absolutamente nueva, que era hacer que un científico en un laboratorio crease un ser parecido a un hombre. Eso es algo que nace en el siglo XIX y no solo se menciona en Frankenstein, sino que hay un relato un poco anterior, que es el primero que tomamos aquí, el relato del hombre de la arena, de Hoffman, que es del año 16, si no me equivoco, 1816. Y ahí ya se aborda la posibilidad de poder crear una mujer mecánica, ¿no? Es un autómata de madera y con un mecanismo interno, pero ya se inicia la posibilidad de clonar de alguna forma seres humanos, ¿no? Porque los ecos que tienen todas estas cuestiones en la actualidad, en la biogenética, en la robótica, en la inteligencia artificial, pues todavía resuenan, ¿no? No estamos hablando de cosas apolilladas que hayan sucedido en el 19 y cosas curiosas como siempre, sino que realmente tiene plena vigencia. Por tanto, la idea de esos científicos locos en un laboratorio creando seres parecidos a los hombres y qué sucede con eso. Entonces, hay 3 arquetipos que hemos querido barajar. El del monstruo, que sería el monstruo de Frankenstein, o también las criaturas que crea el doctor Moreau en la isla imaginada por H.G. Wells a finales del 19. Los autómatas que he mencionado, que siempre son mujeres, curiosamente. Alguien tenía fantasías con crear mujeres que respondieran a las órdenes, ¿no? Y que siempre salía fatal. Y que siempre salía muy mal, porque al final se iban por... Y por último, un arquetipo que nos gusta especialmente, que es el del doble, ¿no? El del científico loco que se desdobla y genera otro ser. Y aquí nos hemos inspirado en 2 novelas fabulosas, que son El Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson y El hombre invisible de H.G. Wells de nuevo. Entonces, bueno, son las novelas que hemos manejado, estamos explorando sus orígenes, qué contexto científico, qué caldo de cultivo, no solo cultural, sino también en el progreso de la época, por qué estas ideas surgen en ese momento, y luego qué influencia tienen, como siempre, en la cultura popular. En este caso, nos hemos ido a la cultura popular un poco underground, un poco canalla, pulp, del coleccionismo de cómic, de fanzine, del coleccionismo de figuras que compartían Fernando. Gracias, Fernando. Fuiste el primer coleccionista al que fuimos a ver y que nos acogió con los brazos abiertos. Nos abriste las puertas de tu casa y de la colección compartida con tu mujer y te lo agradecemos de corazón. Y bueno, es algo que une a mucha gente, esta pasión por los monstruos, y bueno, hemos querido destilarla en esta sala. Más o menos es un poco la idea que teníamos. Sí, yo, vamos, poco que añadir a lo que ha dicho María. Solo quizá sí me gustaría destacar que hay quizá una constante con las anteriores exposiciones que hemos hecho para Telefónica, tanto la de Tesla como la de Verne, y es que yo creo que vuelve a demostrar algo que nosotros estamos totalmente convencidos y que creemos que además en una institución como este espacio, Fundación Telefónica, se demuestra a diario, y es que las barreras entre el concepto de cultura y de ciencia y tecnología, que yo creo que es una distinción totalmente absurda, porque dejar fuera de la cultura, la ciencia y la tecnología consideramos que no tiene ningún fundamento desde el origen
de que la ciencia y la tecnología... ¿Qué es lo que define la cultura? La cultura es la obra humana que busca, en cierta medida, hacer del mundo un lugar más habitable, y eso, el habitable puede ser un lugar más bello, un lugar más sano, un lugar más... Es decir, lo que nosotros queramos poner a continuación. Y yo creo que esta época del 19, por la que María y yo tenemos especial devoción, es el perfecto reflejo. Y esta exposición lo es, porque a lo largo de las obras que mostramos, vemos que es totalmente permeable los conceptos científicos y tecnológicos de la época, todos los cambios que está habiendo tienen una influencia en la literatura que a su vez influye a la ciencia. Por ejemplo, entre el material que manejábamos para preparar la exposición, es curioso encontrarte que cuando aparece la fecundación in vitro, pues la prensa enseguida enarbola a Frankenstein, vuelve otra vez a hablar de los mismos conceptos de que se hablaba en esa época. O sea, que nos damos cuenta de que es un viaje de ida y vuelta que nosotros hemos querido mostrar en esta exposición. Tengo que decir también que nos hemos divertido haciendo la exposición, que yo creo que es fundamental que nos divirtamos y que intentar que en la medida de lo posible eso se muestre. Muchas de las plasmaciones del mito de Frankenstein o de los otros que reflejamos ya no dan miedo, evidentemente, ahora los vemos con cariño, nos parece algo bonito, nos parece algo incluso disparatado, y por disparatado es atractivo. Y yo creo que también la idea de acabar riéndonos de nuestros propios monstruos, de nuestros propios miedos, también creo que es algo estupendo. Y no quiero terminar sin responder a lo que comentaba Andrés. Nos hubiese encantado que estuviese Drácula, igual que nos hubiese encantado que estuviese el Golem y otros ejemplos de la literatura del XIX. Pero aquí la regla era que hubiesen surgido en un laboratorio y que los métodos utilizados para darle vida a la criatura fuesen científicos, aunque fuesen con una interpretación científica más o menos discutible. Es decir, aquí, que es la gran aportación de Mary Shelley, aunque Fernando lo explicará infinitamente mejor, es la idea de que por primera vez es la ciencia, no es algo sobrenatural ni algo místico ni algo oculto, sino que es algo que puede conseguir el hombre con su intelecto. Y hay creo un nexo de unión entre las expos que hemos hecho con vosotros, que también es muy importante, y es que las hacéis tan bien que conseguimos lo que siempre intentamos en el espacio Fundación Telefónica, y es que haya diferentes niveles de lectura, y desde la abuelita que viene con el niño de 5 años a dar un paseo a ver qué hay por aquí, hasta el mayor científico, el experto o el friki, con todos mis respetos, más leído y demás, disfrutan de una forma completamente diferente, y con todos los puntos intermedios, por supuesto, pero todos disfrutan y todos encuentran algo que les gusta en los proyectos. Y un detalle más, nos obligáis a salir de aquí, y con todas las expos pasa lo mismo, y ponernos a leer un montón de libros, a investigar un montón de personajes, un montón de situaciones. O sea, es una cosa que conseguís siempre y que lo habéis vuelto a hacer con esta exposición. No, desde luego, si lo conseguimos es un éxito absoluto para nosotros, ¿no? De hecho, voluntariamente en la exposición hemos obviado sinopsis o cualquier resumen de las novelas, porque pensamos que si el espectador entra en la exposición, bueno, le picaremos la curiosidad, y si no es para leer los libros, que esperamos que sí, desde luego para ver alguna de las adaptaciones o volver a ver alguna de las fantásticas películas que se hicieron, sobre todo en los años 30, 40, pero también las locuras de los 70, que son muy divertidas, que no está mal volver a ver. Y sí es verdad que nos importa mucho el poder hacer accesible a todos los públicos las exposiciones, entendiendo todos los públicos no como una concesión de los adultos a los pequeños, sino verdaderamente que todos los públicos puedan encontrar su centro de interés. Y ahí, en ese sentido, es cierto que la fórmula de niveles de lectura transversales funciona muy bien, y parece que ha funcionado en estos últimos
proyectos, es decir, incluir desde impactos visuales, cuestiones que bueno, simplemente los objetos ya puedan estimular incluso a los que no leen todavía, pero que aquellos que quieran documentarse, que quieran leer, saber más, tengan desde luego todo a su alcance. Es decir, que haya un rigor detrás de la presentación más de visual o bueno, los diseños cuidados también, que has mencionado a Fernando. Sin Fernando no seríamos nadie, ¿no? Sin Fernando y en este caso sin la diseñadora que no puede estar aquí, Alicia Gallego, que está en Barcelona, a la que agradecemos también su labor. Pero es un trabajo muy en equipo, tanto desde el equipo creativo nuestro de contenidos, el equipo de diseño, como con el equipo vuestro. Es decir, que ahí bueno, todo se va imbricando y que al final nos vamos cogiendo la medida a todos, ¿no? Le vamos cogiendo la medida del espacio, al público que tiene el espacio y la verdad que es un gusto después comprobar que las cosas pueden funcionar. Qué bien. Bueno, le vamos a pasar a ceder la palabra a Fernando Marías, hijo de Mary Shelley, que es casi un pecado de estar tanto rato hablando de nosotros y todavía no haberte dejado intervenir. Estoy escuchando. Buenos días a todos. La verdad es que a mí, como sabéis, no me gusta repetirme, pero me veo obligado a repetirme en este acto, aunque muchas de las personas que están en este momento escuchándonos tal vez no lo hayan oído. Es muy literario, pero a la vez es muy real. Tiene que ver con el tiempo y con el azar. Me gusta pensar que este acto, y en realidad creo que esto no podríais refutármelo, proviene de un volcán que entró en erupción hace ahora 200 años. Creo que sin ese volcán tal vez estaríamos aquí hablando de otra cosa, montando otra exposición, pero no concretamente esta, porque a mí me gusta pensar que aquel volcán en Indonesia, que entró en erupción, fue una erupción brutal, lanzó una masa de cenizas sobre Europa y, entre otras muchas catástrofes y muchas reacciones físicas sobre el planeta que produjo, también produjo una muy concreta en la que me gusta fijarme siempre que repito esta historia, sobre la ciudad de Ginebra, en Villa Diodati, a orillas del lago Le Mans. Justamente allí un grupo de escritores se disponían a pasar unos días de vacaciones disfrutando del sol y del agua, pero por culpa de aquella masa de ceniza no hubo verano, no hubo posibilidad de disfrutar de esos momentos lúdicos de verano. De manera que hicieron lo que los escritores solemos hacer cuando no se nos deja otra oportunidad. Alrededor de la chimenea se pusieron a contarse historias de terror y de allí surgió la que yo creo que es una de las novelas esenciales de la historia de la literatura, Frankenstein o el moderno Prometeo, escrita por Mary Shelley, la única mujer presente en la reunión, que cambió para siempre la historia de la literatura y cambió, yo diría, el mundo posterior, porque estamos aquí en cierto sentido por eso. Muchos años después de aquel Diodati, concretamente en 2010, yo inventé un concepto, una idea que se llama Hijos de Mary Shelley, como Andrés ha dicho, que pretendía reunir a creadores interesados en Diodati, en el monstruo de Frankenstein, en la poesía romántica, en los escritores de aquella época, pero no reunidos para divagar sobre ellos, sino para hacer nuestra propia creación y ofrecérsela al público. En este espacio, en Espacio Fundación Telefónica, nos han acogido para celebrar el mejor y más esencial día de los posibles que vamos a vivir. Yo no creo que lleguemos ninguno de los presentes a celebrar el 300 aniversario de Villa Diodati, así que qué mejor que en este 200 aniversario de Villa Diodati reunirnos mañana, aparte de la exposición, para conmemorar con una serie de creadores, haremos música, poesía, teatro, narración, literatura, por supuesto conversación alrededor del asunto, para conmemorar el 200 aniversario de aquella reunión. Dice en los diferentes historiadores, y hay distintas teorías sobre ello, que aquella reunión tuvo lugar entre el 16 y el 18 de junio de 1816. Dicen que pudo ser el momento en que Mary tuvo aquella revelación, en que imaginó al monstruo que nos cambiaría a todos. Pero yo creo que nos podemos permitir ser un poco científicos o imaginarnos que somos científicos y decir, bueno, si la leyenda dice que aquello pudo ser entre el 16 y el 18, nosotros, como no hay nadie que nos lo vaya a refutar con exactitud, nos podemos permitir pensar que fue el 16 de junio de 1816, es decir, mañana hará 200 años. O sea que nuestra idea como grupo colectivo de creadores es hacernos un hueco en esta
exposición maravillosa y aquí en este escenario pues celebrar tanto que surgió alrededor de aquella genial creación de Mary Shelley, que como decíamos yo creo que, bueno, es que solo paseando un poquito por aquí es verdaderamente inabarcable. No es solamente todo lo que generó en literatura, no es solamente que creó géneros nuevos, no es solamente que es un libro que se puede leer, cada vez que uno lo lee se pueden encontrar lecturas nuevas y continuamente aparecen teorías nuevas, como por ejemplo esa que dice que la criatura del doctor Frankenstein podría ser una mujer y con esa figura Mary quería hacer una metáfora del papel complicado y difícil de la mujer en aquel siglo. Es decir, es un tema de conversación inabarcable. Creo que quienes amamos la literatura fantástica, la literatura que está abriendo puertas continuamente, estamos y seguimos fascinados por aquella historia y trataremos de demostrarlo. Y trataremos también de ver cuáles son las uniones entre los Frankenstein, los Dr. Moreau, eso lo veremos disfrutando de la exposición, que por cierto he creído ver que hay unos espejos ocultos. Sí. Eso es que alguien ha abierto una puerta y he creído ver un espejo con letras y eso me tiene ansioso. Te tiene intrigado, eso es para ti. Me tiene ansioso. Es que en las exposiciones, sobre todo en la de Tesla, descubrimos que la gente tiene tendencia a meterse en sitios que no se tiene que meter. En la de Tesla teníamos un campo de bombillas que nunca se nos ocurrió que la gente se metería dentro del campo. Entonces dijimos, vamos a jugar con esa curiosidad y es también porque aquí en este lado, si se han fijado, ahí hemos hecho nubes de palabras de cada una de las 6 obras con las 20 palabras más repetidas, que lanza unas ideas bastante curiosas. Por ejemplo, en ninguna de las 6 obras la palabra monstruo aparece entre las 20 más repetidas. Las que se repiten todas son hombre, ojo, mano, son todo partes del cuerpo humano, pero un elemento fundamental en estas obras son las puertas. Transcurren, es decir, ahí es un recurso siempre, ¿qué está pasando al otro lado de la puerta? Sobre todo en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde y en El hombre invisible, en los dobles, curiosamente. Claro, cualquier cuestión que suponga la posibilidad de un otro que puede ser tú mismo del otro lado de la puerta, ¿no? De ahí también el juego con los espejos que estamos retomando en algunas partes de la exposición. Todas las novelas en el fondo están hablando del hombre y el hombre, ¿no? De qué puede crear el hombre a partir de él y en el fondo está hablando de sí mismo. Frankenstein es un alter ego, puede ser el alter ego de Mary Shelley, puede ser el alter ego del propio Dr. Frankenstein, pero en el fondo nos está hablando de todas aquellas cuestiones que viéndolas desde fuera nos inquietan sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces de ahí también el juego de la puerta, de explorar, ¿no? de explorar nuestros miedos y enterrarlos también, ¿no? Esa es la parte más profunda. Y de optimizar que la gente vaya a abrir las puertas, aunque basta que pensemos que van a abrirlas para que nadie abra las puertas. Yo tengo curiosidad por ver cómo reacciona el público, pero bueno, ahí está. Sí, es un juego. De todas formas, esa pregunta, esa idea del espejo y esa pregunta de ¿qué haría yo ante la novela? Yo recuerdo cuando leí Frankenstein o Dr. Jekyll de chaval, más que generarme miedo, son 2 libros que lo que generan es una inquietud de decir, Jekyll es bueno, pero el otro sale de él. Entonces yo recuerdo que cuando por primera vez lees ese libro, ese momento tremendo del libro en que él se despierta, Hyde se despierta siendo Jekyll en un lugar horrible, con una resaca horrible, y mira la mano y ve la mano peluda de Hyde cuando él ya es consciente de que es Jekyll. Ese momento yo recuerdo que se me quedó clavado y dices, ¿estará dentro de mí también este monstruo? Que el Frankenstein y el Doctor, yo creo que son libros que hacen preguntas, y eso los hace tan modernos, que hacen preguntas y continuamente los nuevos lectores al leerlos se hacen las mismas preguntas porque se dirigen directamente al ser humano. Sí. Son las fronteras también, son las fronteras de la individualidad, las fronteras de la moral, ¿no? Del sistema moral en el que nos asentemos, ya sea el del siglo XIX, que era muy distinto, es decir, el trasfondo moral de Mary Shelley cuando escribió Frankenstein todavía, y pese a sus orígenes y su educación libre, pues había una base muy profundamente anclada en el cristianismo occidental, ¿no? y en la idea de que es malo emular a Dios y crear un ser humano
o algún ser parecido al hombre, ¿no? Pero es cierto que ahora en un registro y en un sistema moral totalmente distinto, como dice Miguel antes, cada vez que hay un avance científico que implique un diseño humano en laboratorio o un robot demasiado perfeccionado, demasiado humano, pues hablamos de ese concepto, ¿no? Del valle inquietante. Nos inquieta, nos preocupa desde un punto de vista moral y sobre todo en el ámbito religioso es algo que está prácticamente proscrito. Bueno, son debates que están todavía al orden del día, ¿no? No están muertas ni las novelas, ni lo que plantean, ni la inquietud que suscitan al releerlas, porque la verdad que... Y lo tremendamente modernas que son, bueno, casi todas, no, sí, hay algunas que se han no quedado todas, un poco más bien. pero siguen teniendo una fuerza brutal. Y yo le invito, porque son los típicos libros que hemos leído de adolescentes y que creemos, que recordamos, pero no es lo mismo que leerlo ahora. Y te das cuenta de la enorme sutilidad que tienen. Por ejemplo, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, aunque el cine nos ha ofrecido una versión monstruosa, el libro lo que dice es que cuando la gente ve a Hyde, que lo que sí es más bajito, sienten repulsión, pero no saben exactamente por qué. Notan que hay algo, porque es el mal en la concentración máxima, pero no es algo necesariamente físico. Y a mí me encanta la idea de la invisibilidad. ¿Por qué querrías ser invisible? Para nada bueno. Si te tienes que esconder para que no te vean, es porque no vas a hacer nada bueno. Es que, si no, ¿qué utilidad tiene ser invisible? Luego es curioso porque además en las novelas, cuando uno las relee, te das cuenta de que la cultura popular ha recogido todo aquello que no se cuenta en las novelas. Es decir, ni el monstruo de Frankenstein es... en la novela lo único que se dice es que tiene el pelo largo. En fin, son definiciones muy poco precisas, ¿no? Lo mismo Mr. Hyde. Y sin embargo, los monstruos que se han creado, la iconografía visual que se ha generado tan potente a partir de esas novelas, parten de ideas que las novelas no recogen en absoluto, ¿no? Eso es interesante también destacarlo. De hecho, la mayor parte de la gente tiene la idea de que el monstruo de Frankenstein se sigue asociando con Boris Karloff, en la primera versión, con los tornillos aquellos que son, por cierto, un invento increíble, ¿no? O sea, cualquiera de las ediciones aparece... Claro. Quiero decir, si hoy un diseñador genial se encontrase ante mostrar en pantalla por primera vez el personaje de la novela, creo que lo último que se le ocurriría es decir, bueno, pues vamos a ponerle 2 tornillos gigantes ahí, porque es una idea en realidad absurda, claro, pero se ha convertido en uno de los referentes. Igual que las patillas de como Hyde. Los cuernos de los vikingos también, que claro, nunca llevaron, no especialmente iban con cuernos todos en los cascos, sí. Claro, Estas se imaginerías. generan iconos y a partir de ahí Sí, es muy difícil de ver de desmontarlo. Hay un momento en la película de Dioses y Monstruos y en el libro, en El padre de Frankenstein, muy divertido, cuando le dice el jardinero a Whale, le dice, es que eso es una imagen, eso es un icono de la historia, es tan importante como la Mona Lisa. Y Whale se cabrea y dice, no diga tonterías, si era solo un actor aburrido con una lata en la cabeza. Pero sí, es curioso, pero ese monstruo de Frankenstein es la antítesis del que aparece en la novela. El monstruo de Frankenstein de la novela recita a Milton y habla y tiene una cultura enorme. El monstruo de Frankenstein de la película gruñe. Es más un robot que otra cosa. Y por eso es mucho más doloroso su destino. El monstruo de la novela sufre porque es perfectamente consciente de su soledad y de la distancia la que se pierde al final del libro, ¿no? Es decir, es muy consciente de ello. No es un animal como se presenta en la película, que tiene, por supuesto, sensibilidad, pero que desde luego menos sensibilidad que la que se muestra en la novela. Pero luego las adaptaciones cinematográficas que son más fieles, pasó con Frankenstein y bueno, con Drácula y con otros mitos, las que son más fieles a las novelas, muchas veces no te convencen. Igual estás ya tienes tan metido el arquetipo que no... Bueno, y además el arquetipo tiene muchas variantes. Es decir, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, yo creo que es de los mitos, junto con Frankenstein, que tiene más recorrido, que es Hulk, más que el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Además es un recurso constante de la doble personalidad, de cuántos superhéroes se basan en eso. Respecto a lo que hablábamos... El Club de la Lucha también. Exacto, sí. Respecto a lo que hablábamos, hubiese sido gracioso haber visto a Boris Karloff recitar a Milton. Eso sí que hubiese sido algo digno de... Probablemente por eso le hicieron gruñir. Fernando tiene una analogía con Frankenstein. Sí, pero no es mía, pero bueno, realmente me la hicieron. Es decir, la cantidad de... Hasta tal punto está metido en nuestra percepción colectiva que yo creo que
si sacaran a Frankenstein de nuestra historia por alguna forma mágica, pues muchos de nuestros referentes desaparecerían. El otro día un amigo escritor, Lorenzo Luengo, que estará aquí mañana, me dijo, ¿tú te has dado cuenta de que Rambo es una versión de Frankenstein? Y yo le dije, hombre, me dice, Rambo no, la primera, una película que se llama Acorralado, la primera película que fue un gran éxito, y le dije, a ver, así. La vi el otro día y es verdad, porque ya me picó tanto, yo os invito. Él decía, tú fíjate, es un tipo brutal pero sensible, totalmente ajeno al mundo en el que vive, totalmente marginado, que llega a un lugar él solo, donde solo pide un poco de cariño, donde es acosado, perseguido, donde tiene que matar a todo el mundo para defenderse, donde prende fuego a todo al final, y donde viene el doctor, que es el coronel, que le dice, tú no eras nada y yo te creé para llevarte a Vietnam. Entonces dices, pues es verdad, ¿cómo eludieron pagarle derechos de autor a los herederos de Mary Shelley? Porque verdaderamente, pero es curioso, es decir, yo creo que si nos ponemos a ver qué cantidad de películas, de historias han surgido del doctor Frankenstein y de su criatura, de Jekyll y Hyde, es decir, de alguna manera no estaba Jekyll y Hyde en la mente que dijo voy a imaginarme a Batman, pues está claro, ¿no? Es decir, los superhéroes. Los superhéroes. Sí, son estos arquetipos. Y luego, cuando uno ve Blade Runner evidentemente es casi un crossover entre Frankenstein y el tema de los autómatas. Es decir, estamos repitiendo constantemente arquetipos, es que son arquetipos. Creo que eso es lo mejor que se puede decir, el poder que han tenido para crear imágenes absolutamente reconocibles por todos. Yo intenté una vez hacer un libro con distintos autores que el lema era que inventasen cada uno un monstruo totalmente nuevo. Entonces, 6 lo intentaron muy en serio y al final todos vinieron con la misma conclusión. Me dijeron, es que es o Drácula o Frankenstein o Jekyll. Es que es muy difícil inventarte algo nuevo, ¿no? A ver, el hombre lobo, es que es un poco alguien que se esforzó un poco y que dijo, pero es que no deja de ser Jekyll. Esa es la base de la exposición. En realidad partimos de la idea de que estos arquetipos creados en esa época, en este siglo, ¿no? El XIX, con variaciones más o menos fantasiosas, son los que perviven a día de hoy en la fantasía, porque al final son 3 arquetipos muy concretos, que es el robot, el doble y el monstruo, y ahí englobas cualquier creación, ¿no? Cualquier ser, cualquier criatura puede estar encasillada en una o más categorías de las 3, ¿no? Sí, pero y que no solo, yo creo que también es importante, pero no solamente se circunscriben a la literatura, al arte, a la cultura, es que influyen en nuestra forma de valorar la realidad, lo que comento de todas las noticias de ciencia y ese terror a la ciencia que sigue tan presente. Yo me acuerdo cuando iban a poner en marcha el acelerador de partículas y decían que iba a crear un agujero negro, que hubo hasta manifestaciones, que la Tierra se iba a ir por ahí como por un desagüe. Es decir, esa relación tan curiosa con la ciencia que a pesar de los evidentes beneficios que nos ha traído, seguimos teniendo esa sensación de miedo, de temor, de qué pasa tras las paredes de un laboratorio, en el fondo. Aunque hoy en día se haya convertido en algo industrial, más aséptico, ya no hay los científicos ya no trabajan en castillos entre relámpagos y todas esas cosas, sino fichan y están 8 horas y tienen trienios y todas esas cosas pero seguimos teniendo esa sensación cuando aparece un descubrimiento, pues es que aparezca la palabra Frankenstein o Un mundo feliz de Huxley, que sería también otro mito, pero que no entraba aquí por el arco temporal, pues es por algo, es porque siguen tocando cosas muy, muy atávicas. Bueno, yo creo que ya si además queremos que Fernando suba a charlar, si quieres, si no te incomoda. Lo único sí que quería terminar contándoos un poco las actividades que ha preparado el equipo educativo, que tienen, la verdad, buenísima pinta. Yo me encantaría ser adolescente para hacer ese taller de doblaje monstruoso. Me encantaría, pero creo que ya es difícil. Se nos ha pasado el arroz. Han preparado también unas visitas así como muy dinamizadas a la exposición, no sabemos qué será aquello. Y luego en el programa de Abierto por Vacaciones también van a hacer unas actividades
Entonces, bueno, os invito a que entréis a la página del espacio, espacio.fundaciontelefónica.com, y sigáis de cerca, y los que puedan y sean adolescentes, pues que se apunten y nos lo cuenten. Y nada más, muchísimas gracias por venir. Fernando, si quieres subir, yo encantada de sentarme aquí. Bueno, nada, yo un minutito nada más. Primero dar las gracias a los organizadores por haberme dado esta posibilidad de enseñar un poco de las cosas. Todos estos muñecos, monstruos, figuras, etcétera, son mi familia. Yo vivo constantemente rodeado de ellos, ¿no? De modo que todo esto forma parte de mi imaginario, como efectivamente, como decía Miguel, forma parte ya del imaginario de todos nosotros. La cultura popular es la que más figuras inolvidables literarias ha dado en los últimos tiempos. Es decir, los personajes de Dostoyevsky son literariamente extraordinarios, pero nadie los reconocería por la calle. Ni siquiera reconoceríamos a Madame Bovary, etcétera. Mientras que en cambio la literatura popular, es decir, Frankenstein, Sherlock Holmes, etcétera, son figuras que todos sabemos quiénes son, incluso aunque no hayamos leído nada sobre ellos. De hecho, las primeras figuras reconocibles de la literatura popular, mitológicas e inolvidables, son Don Quijote y Sancho Panza, que no olvidemos que nosotros hemos convertido a Cervantes en un autor de literatura culta, pero era un autor de literatura popular y siempre fue visto por sus contemporáneos como un novelista de literatura popular, ¿no? Bueno, en particular a Sara también Frankenstein era su personaje predilecto y mi personaje predilecto es Mary Shelley, ¿no? Porque Mary Shelley verdaderamente es una figura realmente extraordinaria, aparte ya de por Frankenstein, por muchísimas cosas. Yo ahora, hace un par de semanas, me fui a Bournemouth para ver la tumba donde está ella enterrada con sus padres y con los restos del corazón de Shelley, que rescató un amigo cuando estaban quemándole allí en la playa de Viareggio. Él se ahogó en un viaje a los 29 años y en la pila en que lo quemaron allí con una especie de ceremonia que, bueno, aparecen Remando al viento de Gonzalo Suárez, etc. Un amigo rescató el corazón o parte del corazón y Mary Shelley lo guardó envuelto en un verso de Shelley, lo guardó toda su vida y luego al final está enterrado con ella también allí en Bournemouth, ¿no? Una tumba muy sencilla, sin ningún tipo de signo religioso, porque claro, precisamente la gracia de Mary Shelley es que inventa el cuento materialista de terror. Es decir, es la primera que inventa un cuento materialista de terror. Es decir, no un terror que venga del otro mundo, sino un terror que viene de este mundo, pero de las cosas que nosotros hemos hecho para transformarlo. A partir de ahí, pues efectivamente aparecen otras figuras, otros seres fabulosos, pero quizá el primer cuento realmente conscientemente materialista de terror es el de Frankenstein, vamos, el nuevo Prometeo, ¿no? Luego probablemente el segundo será el extraño caso del señor Valdemar de Poe, ¿no? Efectivamente, ella era una mujer completamente extraordinaria, de una cultura extraordinaria, hablaba todas las lenguas del mundo, escribió otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, tiene una novela de ciencia ficción, que también fue pionera en la ciencia ficción, que se llama El último hombre, que es otra incursión muy interesante. O sea, las novelas de Mary Shelley han quedado todas un poco opacadas por Frankenstein, pero merecen la pena ser leídas, aparte de que, por supuesto, ella escribió ensayos literarios muy interesantes. Leía muy bien español y conocía muy bien la literatura española, ¿no? Le gustaba mucho Lope de Vega, le gustaba mucho Cervantes. Él ya ponía a Lope de Vega a la misma altura que Shakespeare, dramáticamente, etc., ¿no? Bueno, realmente era un personaje y además tuvo una vida, a pesar de que era, por otra parte, pues estaba un poco, vivía con su hijo, con el único que le sobrevivió, el Percy Florence, porque los otros tres murieron, pero bueno, ella tuvo una vida amorosa también muy compleja, muy discreta, pero muy compleja y bueno, es un personaje en todos los aspectos realmente extraordinario, ¿no? Y en esta ocasión, pues bueno, yo el amor a los monstruos, ¿no?
fue un poco lo que compartíamos más, entre otras cosas, Sara y yo, y entonces durante muchas décadas pues ella estuvo haciendo esas figuras, viajábamos para encontrarlas, tenía correspondencia con coleccionistas americanos que le mandaban piezas y le mandaban cosas para que ella hiciera. Y bueno, yo creo que logramos tener cosas, no sé, Miguel es testigo. Yo me recordaba, porque Miguel recorrió la casa nuestra de San Sebastián, que es donde más cosas de estas tenemos, y estaba, yo creo, muy encantado. Y me recordaba la vez que estuvo allí Robert Englund, el de Elm Street, que, bueno, no había manera de sacarlo, lo encontrábamos en los baños, metido todos los días, porque no había forma de hacer que se fuera. Estaba encantado en la casa. Bueno, pues, en fin, la exposición yo creo que es una excelente idea, y es una excelente idea sobre todo por eso, de reivindicar lo que de verdad a muchos nos gusta, porque lo mismo que cuando a la gente le preguntan, ¿usted cuáles son sus programas de televisión favoritos? Y todo el mundo dice, pues yo, los documentales sobre arte etrusco, las óperas en finlandés y no sé qué. Bueno, claro, luego pues todo el mundo ve pues, el Sálvame y no sé qué. Y en cierta forma con la literatura también pasa a veces lo mismo, ¿no? Que todo el mundo dice que lo que le gusta es von Hofmannsthal y no sé qué, y luego en el fondo las cosas que verdaderamente le han gustado a uno son en las novelas populares, que por otra parte muchas de ellas son mucho mejores que otras novelas con más nombres. O sea, Jekyll y Hyde, Frankenstein, o las novelas de Wells, que es un extraordinario novelista, pues son realmente, aparte de que dan unos personajes para nuestra memoria extraordinarios, pero ya son grandes obras literarias, y luego han dado pie a unas obras cinematográficas, bueno, pues excepcionales. Es verdad que el Frankenstein pues ya no se puede entender. Por una parte está Mary Shelley, pero por otra parte está James Whale y está el maquillador Jack Pierce, y están, pues, en fin, todo eso es lo que forma ese personaje que evidentemente cualquiera reconoce, cualquiera sabe qué es, y que ha ido evolucionando desde dar miedo hasta dar pena, en fin, ¿no? Yo os puedo contar como una anécdota personal, pero ya de muchos años, que en el año 69 hubo un estado de excepción del franquismo, uno de los varios que hubo, y a mí me llevaron a Carabanchel, ¿no? Y entonces, bueno, yo estaba en Carabanchel, ahí en la cárcel, entonces tenía un problema con una úlcera, no sé qué, me bajaron a enfermería, y por primera vez en un mes o mes y pico vi un periódico, ¿no? Yo había estado en la cárcel, vamos, resistiendo muy bien, juvenilmente, había resistido ver a mi madre que venía a verme, en fin, yo creo que estaba muy contento de mi heroísmo, y entonces me bajaron, como digo, a la enfermería, y por primera vez vi un periódico y nada más lo abrí, había un titular que decía, ha muerto Boris Karloff. Y entonces me pasé toda la noche llorando. Oye, pues muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias a todos. Vamos a ver la exposición. Recordad que estará abierta a público desde hoy, la inauguramos, desde mañana, día 16, justo cuando se cumplen los 200 años. Mañana tendremos desde las 12 de la mañana, haremos una pequeña pausa a mediodía, pero luego hasta las 9 de la noche, todo actividades gratuitas, como siempre en el espacio, en este mismo auditorio, en este mismo lugar. La exposición estará hasta el 14 de octubre, perdón. Hasta el 14 de octubre y bueno, nada más, muchas gracias y vamos a disfrutar de ella. Gracias.